nueva edición de Chiche en Vivo. Ojo, porque vamos a tener sorpresita hoy en el programa, pero eso lo guardamos para más adelante. Vamos a hablar, obviamente, de la situación que está atravesando Venezuela, la tragedia de Venezuela. Lo tengo a Eduardo Arellano, que es emergentólogo. Ya se declaró la emergencia nacional en Venezuela, casi obvio. Eduardo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. No te voy a preguntar por el hecho en sí, sino por lo que estamos por lo que está pasando ahora, que es cómo se enfrenta a una crisis de esta naturaleza, ¿no? En cuanto a asistencia, sabemos que Venezuela tiene muchos problemas, pero bueno, ¿qué análisis puedes hacer de esta situación? Mira, lo que podemos ver es el ahora. El ahora estamos con las 72 horas que tiene que ver con los sobrevivientes, con las personas que pueden llegar a estar debajo de las estructuras, de los escombros, y entre las 24 y 72 horas es el momento crítico para rescates. Así que hoy estamos en esa situación donde se necesita maquinaria, se necesita personal, se necesitan rescatistas que no los veo. Se ve gente... Por lo que vos observás, no ves esto. No tienen el recurso humano y el recurso tecnológico para esta situación, que te vuelvo a repetir, es entre las 24 y 72 horas de rescatar a la gente que está abajo. Ahora, en el medio estamos con un problema, digamos, general, con la situación que vive Venezuela, de crisis económica, de falta de material, como decís vos, tanto humano como de asistencia, y además tampoco se les puede acercar, porque el aeropuerto parece que también está destruido. Bueno, justamente en este tipo de catástrofes, una catástrofe es cuando el hecho colapsa y satura el sistema sanitario, la respuesta de los bomberos, la recepción hospitalaria, donde se desborda todo. Eso sería una catástrofe. Esto es una catástrofe humanitaria. Y justamente el terremoto lo que hace es destruir no solo la pista del aeropuerto, sino todo lo que es la ruta, las carreteras. ¿Cómo no podés llegar salvo en helicóptero o en alguna de esas formas. Por eso yo hoy escuchaba que acá se hablaba de algún tipo de donación, de... Bueno, todo bienvenido, pero ¿cómo llegás? Claro, no podés llegar. Vos imaginate que acá, en Bahía Blanca, costó, llegó recién la ayuda varios días después. En Tucumán, que la gente dormía en la ruta. Bueno, así que el panorama es malísimo, no porque sea Venezuela, porque yo creo que si pasara acá, lo mismo. ¿Vos decís pasa lo mismo? Peor, porque la ciudad de Buenos Aires no está preparada para este tipo de cosas. Y cuando pasa así, a ver, la ciudad no está preparada, no estamos preparados nosotros, no sabemos cómo actuar y demás. Te hago una pregunta, está bien, capaz que te la hago a vos y digo, empezamos a hablar de gente que no sabe, cuando decimos, esto forma parte del cambio climatológico y uno no lo sabe o sospecha que sí, ¿no? Y el tema del terremoto tiene más que ver con las placas tectónicas. Yo estuve investigando respecto a qué posibilidades hay que nos pase a nosotros. ¿Qué pasa acá en la Argentina? En la Argentina, concretamente en Buenos Aires, digamos. Bueno, en Buenos Aires, porque hay sectores de todo lo que tiene que ver con la cordillera, ha pasado y tiene más posibilidades. La probabilidad es baja. Es muy baja, pero podría llegar a pasar. Sí, claro. No es que uno pueda asegurar que acá nunca va a pasar. Y la pregunta es esta, ¿estamos preparados para algún tipo de catástrofe similar? ¿De esta naturaleza no? Vos imaginate que esto es como si explotaran 100 bombas simultáneas. Claro. Porque esa es la destrucción. Todos juntos, sí. No es solo un edificio, como a veces vemos que lamentablemente pasa o puede explotar por un incendio. Esto es simultáneo, todo y así una todo ciudad. es una cuestión complicada que muchas veces no sabemos cómo enfrentarla. Cuando pasa... Acá, sí, con un edificio. Con un edificio. Imagínate que pase en toda la ciudad donde se derrumban estructuras y tenés personas fracturadas, lesionadas, con hemorragia.
bueno, va a pasar lo que pasa ahora, que tenés 72 horas como máximo para sacarlos, remover toda esa estructura. Se te colapsa el hospital porque irían cientos de víctimas a hospitales que hoy están saturados. Imagínate si pasara eso. Eduardo, el personal sanitario sí tiene una capacitación en cuanto a asistencia. Sí. ¿Cómo se opera en estos casos? Porque también tenés a los hospitales, los centros sanitarios también destruidos. ¿Qué se arman? Campamentos. Bueno, decían que había mucho en los campos de béisbol, ¿no? Que se sí, empiezan, una vez que vos rescatás a las víctimas, tenés que hacer lo que se llama el triage. Ajá, ¿qué es? El triage sería categorizar a la víctima. Lamentablemente hay que hacer eso y en esa decisión vos decidís quiénes son los que tienen más probabilidades de vivir. Así que categorizás en verde, amarillo, rojo, negro, que son los muertos. A ver, explícame cómo es eso. Es una evaluación médica rápida. Vos tenés un edificio derrumbado y tenés distintos tipos de víctimas. Claro, sí, tenés el que está quebrado, el que está sangrado, está con un golpe en la cabeza. O el que está aplastado por una estructura que por ahí está vivo, pero donde vos levantás la estructura se muere. Bueno, vos tenés que decidir quiénes son los que tienen más posibilidades de vivir y a quién le brindás la atención médica. Claro. Es gravísimo. Es muy grave. Eso pasa en las guerras y en este tipo de catástrofes. Bueno, una vez que pasa eso, necesitas personal de rescate, bomberos, especialistas que saquen a las víctimas de las estructuras y recién ahí se la das al personal sanitario que no está en el lugar del hecho. Nosotros estamos a 100 metros del lugar, en una campaña, hospital de campaña, donde estabilizás a las víctimas de las hemorragias, las fracturas, y de ahí se deriva al hospital. Es todo muy rápido. ¿Prevés que más o menos la cosa se vaya ordenando a medida que digan, bueno, ya no va a haber más réplicas? ¿Qué material se puede utilizar en cuanto a la ciudad? ¿A dónde se canaliza toda esa gente que se quedó sin vivienda? Vos imaginate la ciudad de Buenos Aires con miles de personas en situación de calle. Sí. Es eso. Hoy la gente está, por precaución, se las evacuó, se las sacó del lugar. Porque decían, los que están en algún edificio que esté con alguna rajadura, salgan inmediatamente. Claro, porque eso se puede llegar a derrumbar y genera más víctimas. Hoy vos tenés gente en situación de calle que no tiene techo, que no tiene para dormir, que no tiene agua, no tiene el manejo de las excretas, de toda esa higiene, no tiene comida. Así que una vez que pasa la etapa de las 72 horas que vos sacás a las víctimas, tenés que ocuparte de todo lo otro, de todos los otros que quedaron tirados en la calle. Y evitar que se enfermen, porque empiezan a aparecer las enfermedades por el hacinamiento, por la falta de agua potable, por la falta de baño, de todo eso. ¿Eso se podría hacer la asistencia a través de justamente barcos? Algunos países que acerquen material, inclusive como asistencia sanitaria. Bueno, poner un barco y que la gente se traslade a esos lugares. Se me ocurre algo. Y mirá, yo tengo entendido que en Venezuela es muy difícil el acceso por el tipo de terreno de montañoso. Así que... Sí, mira, ahí justamente estamos viendo imágenes, muchas de las ciudades rodeadas de cerros o de montañas. Sí, bueno, incluso en este caso no. Cuando se hablaba, ¿te acordás del ataque de Estados Unidos a este país? Era muy dificultoso justamente porque tenían que pasar por todo ese terreno montañoso. Hoy es un problema para la asistencia humanitaria, que debe llegar de organismos que tengan recursos. Obviamente que se necesita absolutamente de todo, pero lo importante hoy sería el agua potable. Sí, agua potable, asistencia sanitaria, vacunación, porque hay heridas contaminadas, presencia de tétanos. Tenés que hacer el control en las personas vulnerables, bebés, adultos mayores, personas con enfermedades que no están tomando medicamentos. Claro, que se cortan los medicamentos porque ya no tenés, claro. Es una catástrofe humanitaria y si no reciben ayuda internacional los muertos se van a multiplicar. Claro. En el tema, porque sobre llovido mojado, en el tema se dan los saqueos, ¿no? Toda una cosa, falta de seguridad.
bueno, se transforma en un caos. Vos lo dijiste, esto es prácticamente una situación de guerra, ¿no? Peor porque en una guerra, te digo, a veces se ve atacado un solo edificio, lo vemos a veces con un misil que... Esto es una ciudad toda junta detonada, que explotaron abajo 100 bombas juntas. Sería eso, el terremoto es eso. ¿Cómo se organiza desde el Estado esta situación y qué sería lo recomendable, lo primero recomendable? O sea, ¿cuál sería la estrategia para enfrentar una situación de esta naturaleza? Insistimos sobre esto y lo subrayamos, en un país donde no tenés un protocolo para actuar. Claro, porque justamente en estos casos tenés que antes tener todo listo y la gente saber qué hacer. Sí. Te doy un ejemplo. Ante un terremoto, vos le preguntás a la gente qué haría y lo primero que te dicen, y yo salgo corriendo. Claro. Es lo primero que se te ocurre. Claro. Bueno, es justamente lo que no hay que hacer. Bien. Ante un terremoto, lo que no hay que hacer es salir corriendo. Justamente ante la improvisación, la gente corre para todos lados. Y la primera causa de muerte en un terremoto es que se te caigan cosas encima. Encima, claro. Paredes, vidrios, ventanas, cables. Así que la recomendación internacional es... Quedarte en el lugar, cubrirte y asegurarte de algo que te agarres. Claro. Ya sea adentro de un edificio o sea en la vía pública, buscar un lugar donde no se te caigan cosas encima. Seguro. Y si tenés un escritorio o algo donde te puedas meter abajo, pero no salir corriendo. Bien. Quédate un cachitito, Eduardo, porque vamos a vender y después nos quedan un par de preguntitas. Vamos a vender un poquito fideos Marolio. Estás pensando qué vas a comer ahora a la noche. Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, míralo. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio, precio sugerido al público 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Todos los días un quilombo esto y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, podemos hacer una cosita. Hacemos tanda y nos ubicamos, porque lo tengo a Chiche, dale.